Bueno, hola a todos. En este nuevo vídeo os voy a mostrar cómo hacer un buen tirachinas casero. Lo primero, de estas cositas que tenemos por casa, es una abrazadera de las bajantes de estas de fontanería. En tiendas de fontanería no valdrá mucho dinero, y si tenéis la suerte de encontrarla por ahí, por las obras suelen tirar cosas de estas. Tampoco vale mucho. Vale, vamos a aprovechar la pieza que hace la T, ¿vale? Nos quedamos con esta pieza y vamos a empezar a darle forma para reforzarlo un poquito. Luego, cuando tiremos de la goma, no se nos retuerza y no nos sirva el invento. Comenzamos dándole forma en el yunque, la forma que nosotros deseemos, que nos parezca la más correcta. Bien, yo le doy 5 centímetros desde la parte de arriba de la que va a ser la ballesta, para que nos queden 10 centímetros lo que va a ser la abertura de disparo. ¿De acuerdo? Nos ayudamos en el tornillo de banco y colocamos justamente, se ve ahí, por la marca que previamente habíamos hecho, para que nos salgan las dos iguales. Bueno, vemos que ya va cogiendo forma, ¿verdad? Que nos queden las dos partes poco más o menos por igual. Bueno, en este paso hemos cortado con la radial moladora dos varillas de calibre 10, más o menos. Eso ya a gusto de cada uno, depende de lo fuerte que creas que vas a tirar, de 8, 10, 12, yo creo que con 10 ya está más que suficiente. 7 centímetros de largo, 2. Y por supuesto, gafas de protección, siempre para los ojos, siempre. Cerrar problemas a la corta y a la larga. Bueno, ahora que tenemos las dos varillas cortadas, las vamos a soldar de la siguiente manera. Les vamos a poner, la idea es soldarlas aquí, como si estuvieran mirando hacia ti. Vale, estamos preparados para soldar, y ni que decir hay que tus ojos son lo primero. Así que una protección adecuada por la cuenta que te trae. Si no, esta noche te vas a creer que te han echado arena a los ojos. Bueno, ya lo tenemos soldado. Nos aseguramos que están en línea, más o menos, que lo están. Y ahora, si queremos, repasamos por el otro lado, lijamos un poquito. Supongo que no hay que decir mucho cuidado, que quema. Bueno, vemos que el mango va a ser un poquito corto, el agarre, así que le vamos a soldar un trozo de pletina para que tenga más o menos unos 14 centímetros, que entre bien la mano. Además, luego nos va a dar margen para poner el apoyo de antebrazo. Bueno, ya tenemos el suplemento para el mango, para el agarre, y vamos a empezar ahora con el apoyo en el antebrazo. Bueno, continuamos con la forma del antebrazo. Ahí se aprecia bien. Bueno, ya va cogiendo forma poco a poco. Luego, una vez que esté ya reforzado y pintado, pues ya parece otra cosa. Vamos a hacer la forma ahora de la curva.
que nos va a hacer fuerza encima de la muñeca, nos va a ayudar a sujetarle y continúa. Bueno, pues después de un poco de lijadora, etcétera, etcétera, yo creo que se ve perfectamente. Le hemos hecho la forma de un poquito de forma de arqueada para que se adapte a la muñeca. ¿Que lo quieres hacer más largo? Este trozo, para que en vez de ajustarse la curva a la muñeca, que se adapte al antebrazo, luego va a ir acolchada la curva, el apoyo del antebrazo. Eso ya a gusto de cada uno. Hacerlo más largo, que tú quieres, pues lo haces más largo y que se ajuste al antebrazo. También es verdad que después de acolchado, pintado, etcétera, tiene que parecer otra cosa. Bueno, pues la idea está, lo tenemos pulido. Lo único que falta ya es pintar y empezar a rematar la zona acolchada, etcétera, etcétera. La zona de arriba de las gomas, que las tengo por ahí, ya os las enseñaré luego. Pero bueno, ahora vamos paso a paso. Vale, tenemos esto, aunque vamos a ir pintándolo. Bueno, como no queremos manchar más de lo necesario, vamos a poner algo para proteger un poco. Yo he elegido verde y negro. Oye, a gusto de cada uno. Cada uno que lo pinte como rabia le dé. Además, como se puede, si no nos gusta cómo queda, se puede cambiar. Más que nada para darle un poco de color. Aunque me parece a mí bueno, va a haber suerte. Estaba pareciendo que fallaba, pero va a haber suerte. Bueno, pues así va a ser. No sé si se habrá visto, pero vamos, tampoco tiene mucho misterio que digo.
Bueno, pues pintado queda, a gusto de cada uno. Verde y negro, un poquito así como de camuflaje. Después, si le quieres pintar por ahí unas formas como de hojas de lecho o una cosa así, pues le pones unas hojas de lecho encima, de lecho o de cualquier otra cosa, o de laurel o de eucalipto, lo que quieras. Le pones las hojas encima, le proyectas con la pintura y queda muy bonito. A mí me gusta así y así lo he hecho. Y como el que pinta soy yo, pues eso. Lo ponemos a secar. Y cuando esté seco, empezamos ya rematando. ¿De acuerdo? Bueno, pues continuamos con el acolchado. Vamos a darle un par de capas de esta. Vamos a poner de esta esponjita. Puede ser esponja esa que hay por los colchones de goma espuma, si no eres muy escrupuloso, y si no, puedes comprar esta, que es autoadhesiva. Además viene reforzada con un hilito que es más resistente. Si no, de esos colchones que hay tirados por ahí que se pueden reciclar, que son colchones de esos de colchonetas de bebés o cosas de esas, bueno, pues están por supuesto limpios. Lo puedes reciclar también, sacas unas tiritas de esponja. Si el fin es acolchar la zona, si consigo ponerlo bien, la zona de donde va a apoyar aquí, se ve, ¿verdad? Esta es la zona donde va en el antebrazo, para hacer fuerza y que no nos haga daño, ¿vale? Bien, creo que se entiende perfectamente. Le vamos a dar 2 capas. Yo creo que con 2 capas. Yo creo que con 2 capas, ya 2, si vemos que depende del material que le vayamos a poner. Si vemos que 2 capas es poco, le ponemos 3. Bueno, eso ya a gusto de cada uno. Depende de la fuerza que tenga cada uno. Cuanto más fuerza al estirar, evidentemente, más apoyo va a hacer y más daño te puede hacer. Así que ya con 2 capas, 3, yo creo que es suficiente. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es la idea. Ya lo tengo hecho, el acolchado, le he puesto 3 capas. A ver que me voy. Ahí. Vale, creo que se ve perfectamente. A ver cómo apoya. Perfectamente. Luego con el puño que le pongamos aquí también, va a hacer más fuerza en el agarre, con lo cual, hombre, no apoyaría tanto porque haces fuerza también con el agarre de la mano, pero ese apoyo es muy importante. Apoya perfectamente. Acolcha. Se ve, ¿verdad? Perfectamente cuál es la idea, sí. Ahora le vamos a forrar con, a ver si tengo por ahí alguna telita que me guste, un piel, cuero, algo habrá por ahí. Le he puesto 3 capas, perfectamente acolchado. ¿De acuerdo? Bueno, os enseño un poco para que veáis cómo va más o menos. Yo he cogido un trocito de tela que tenía, tela que es como imitación a piel, que la piel está cara y además matan animales solamente para esto, así que la tenéis artificial muy buena.
y no hay que andar matando animales. Si no te lo vas a comer, ¿para qué coño lo matas? Y os enseño esto para que veáis que si lo pegáis con un poquito de cola de contacto, todavía no está, os lo enseño porque está todavía fresco, os va a ayudar mucho mejor a ajustarlo, ya se va pegando, no lo voy a pegar todavía, que se va por el disolvente que tiene, os va a ayudar mucho mejor a ajustarlo, estaba diciendo, y aparte no se va a mover, porque si lo coséis, hacéis como una... así puesta nada más que encima, luego a lo mejor se puede ir para adelante, para arriba, para abajo y acaba la costura donde no queremos, haciendo daño, así que mira, lo dejamos fijo, nos va a ayudar a hacerlo justamente a la medida, mucho más fácil de coser. La costura se va a quedar aquí, en la parte de arriba, donde a la hora de apoyar, no nos va a hacer daño. Cuando haya terminado os lo enseñaré para que veáis cuál es la idea. Y queda... o debe quedar perfecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Bueno, ya tengo yo terminado esto. Se ve que ha quedado pues bastante bien para mi gusto. ¿Vale? Hemos dejado la costura arriba donde habíamos dicho, para que al apoyar, vamos a ver, al apoyar ahí en el antebrazo, para que al apoyar en el antebrazo no nos haga daño, ¿vale? Está toda la costura por aquí, en la parte de arriba, no la hemos dejado aquí abajo para que al apoyar, ni tampoco delante, para que no nos haga daño en la parte de adelante. Este es el sitio. Podemos apretar, acolchado, oye, una maravilla. Por lo menos a mí así me lo parece. Quedado. Doblando los bordes un poquito hacia adentro, queda disimulado el corte del material que hemos utilizado. Creo que se ve perfectamente cuál es la idea. Luego aquí podemos rematar con una cintita, por ejemplo, o con hilo, o dejándolo así, eso ya a gusto de cada uno. La idea es que ya está hecho. Seguramente vosotros lo podréis hacer mejor, pero a mí así me sirve. ¿De acuerdo? Pues seguimos. Bueno, pues seguimos avanzando. Ya he adelantado yo un poquito y he hecho lo que es el soporte del proyectil con una pieza de piel, cuero, en este caso es natural, que lo hemos reciclado pues de esas botas o zapatos que ya están en muy mal estado y se pueden aprovechar trocitos de las botas que tira tu mujer, tu madre, tu hermana, tu vecina, yo qué sé. Se pueden aprovechar el refuerzo que tenía aquí la costura, pues la he dejado porque refuerza un poquito más. A ver si se ve, refuerza un poquito más la pieza. No se la quito porque no molesta a la hora de sujetar el proyectil en el soporte. El grueso, pues como se ve, oye, a gusto de cada uno, pero que sea manejable, que no sea demasiado gordo, que casi no se puede ni doblar, ni demasiado blando, que se parta al estirar. La goma que yo le he puesto es un tubo de goma, reciclado también, de soportes de paquetería, incluso cámaras de las ruedas de las bicicletas, de los coches, de los camiones, la goma que va por dentro de la rueda, pues se pueden sacar unas tiras.
Se puede reciclar de muchos sitios. Esta goma en concreto, yo que sé, las gomas de estas que te vienen en los botiquines de primeros auxilios, te vienen gomitas de esas. Se puede comprar también. Aquí en Madrid, por ejemplo, en el Rastro, en Cascorro, pues tienes bastantes sitios donde poder comprar cosas de estas de gomas y de todo tipo. Maciza, plana, bueno, yo qué sé. Vale, pues ya hemos adelantado un poquito. Está puesto. Luego pusimos aquí el soldado. Un trozo de ferralla o de hierro corrugado, pues nos viene muy bien porque al estirar, pues oye, impide que se deslice y así nos evitamos hacerle un toque aquí al final. Lo he comprobado, estirando pues con toda la fuerza que tenía y no se resbala, no se sale. No vaya a ser que a la hora de la verdad se suelte y en vez de salir hacia adelante salga hacia atrás. Bueno, pues la pieza ya está hecha, no tiene mucha complicación. Es simplemente una pieza, la he medido, pero aproximadamente unos 14 centímetros, a gusto de cada uno. Ya si te gusta más larga o más corta, más o menos, unos 14 centímetros por 5, la he hecho yo. Con un agujero aquí, a ver si lo puedo, aquí, por donde va a pasar la goma, de la medida de la goma, lo más justo posible. Y se dará de sí a medida que le vayamos usando. Pasamos la goma, le damos la vuelta y yo lo he sujetado ahí con hilo de algodón. Lo puedes utilizar con hilo de cobre, de ese que te vienen las bobinas, o con cualquier tipo de hilo, incluso pegándolo si el pegamento es suficientemente fuerte. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo ya tengo. Y ahora vamos a ir con el puño del agarre. Ya tengo perforado los remaches y empezamos a trabajar el puño. De madera se lo voy a hacer. Quien pueda hacerlo, quiera hacerlo o sepa hacerlo en micarta o en PVC, plástico, en hilo, yo qué sé, cuerda, lo que más le guste a cada uno o tenga a su alcance. Bueno, pues ya tengo preparadas las cachas en madera reciclada de unas tablitas que tenía por ahí. Luego las lijaremos. Me gusta que se vea la veta de la madera. En este caso es madera de haya. No sé si se aprecia bien, creo que sí. Pero después de que lo hayamos lijado y pulido se apreciará mejor. Tengo los agujeros hechos. Hemos hecho una caja que va a ir la pieza metálica encastrada dentro de la madera. No se va a ver. Vamos a irlo montando para que veamos cómo quedaría, más o menos. Bueno, hemos colocado la parte de abajo o un lateral. Estamos sujetando los dos remaches. Los remaches los reciclamos también, de esos trozos de electrodo que nos sobran porque nunca apuramos hasta la pinza, de ese retalito que nos queda de electrodo cuando estamos soldando. Yo sueldo con eléctrica, no tengo electrógena, pero me apaño con esta. Pues esos trozos de electrodo que nos quedan, nunca apuramos hasta la pinza, vuelvo a repetir, y si nos quedan pues 3-4 centímetros, pues mira, luego lo reciclamos para hacer remaches. Bueno, pues se ve cómo lo tenemos aquí montado con los remaches, falta pegarlo. Se ve cómo está encastrada. Se ve cómo está encastrada la madera o la chapa, mejor dicho, la pieza metálica en la madera. Podríamos haber apurado la madera para que quedara más fina y que no se viera la junta. Eso ya cada uno que lo haga como quiera. Yo voy a utilizar un pegamento, un posipol bicomponente, en este caso gris, para que se vea la junta. Quien no quiera que se vea la junta, pues que tienes que pulir la madera, rebajarla hasta que quede pues exacta o transparente.
Fosipol es el que utilizo yo, pero vamos, puedes utilizar cualquier otro pegamento bicomponente para este tipo de materiales, porosos y no porosos, de una madera, metales, bueno, ya sabéis. Bueno, pues creo que la idea está clara, así que vamos a empezar a pegar. Una vez que lo tengamos, os lo volveré a enseñar, todo lo que vaya, si no se me va la pinza, porque como decía Picasso, la inspiración te tiene que pillar trabajando, igual haces una cosa 11 veces y no te sale como a ti te gustaría. Y de repente te viene la inspiración, te pones y te sale todo de golpe. Y me gustaría pues que no se me olvidaran pues, detallitos, ¿eh? Bueno, no me enrollo más. Bueno, pues ahí lo tenemos pegando. Todo bien rellenadito, todas las juntas. Lo tenemos ahí pegando, lo dejamos, pues qué sé yo, 1 hora, 2, depende del calor que esté haciendo. Ahora mismo aquí en Madrid es casi invierno, o está a punto de entrar, hace frío y no está muy correosa la pasta, así que yo creo que lo voy a dejar un par de horas. Vosotros ni lo vais a notar. Aprovecho para mandar un saludo porque sé que me estáis viendo, gente de Nicaragua, de El Salvador, de Ecuador, Argentina, Chile. Un saludo para todos. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, pues ya tenemos el puño pegado. Lo que vamos a hacer es empezar a pulir. Empezar a pulir la forma que deseemos. Vamos a elegir. Nos tiene que permitir el puño con su forma hacer fuerza, que no se nos gire en la mano al hacerle redondo, que no sea demasiado rectangular, que no se haga daño. Bueno, le vamos a dar una forma que sea más cómoda para nuestra mano. Bueno, y aquí viene el truquito que yo utilizo. Mirad, vamos a ver si se entiende bien, que yo creo que sí. Es plastilina, que ya le he dado forma, es plastilina, ¿vale? Esto es plastilina, normal y corriente. También se puede hacer con barro, arcilla. Aquí la plastilina es fácil de conseguir y barata. Cualquier asiático te vale ahí menos. Pero repito que se puede hacer con barro cocido, vamos, sin cocer. Una vez que esté cocido ya está duro, pero antes, blandito, arcilla también se puede hacer. Y el rollo es que hemos cogido la forma del puño, ¿no? Del puño que tenemos en nuestro tirachinas. Cogemos así, centrando la mano en el puño, lo centramos bien, y apretamos. Sin pasarnos tampoco, no lo vamos a apachurrar entre los dedos, pero bueno, vale. ¿Veis la forma que ha cogido, no? Creo que se aprecia bien. ¿Veis la forma que ha cogido? ¿Veis la forma? Cuanto mejor hagáis el molde, pues mejor va a salir. Esa rayita no tiene nada que ver, estaba ahí al amasar la masilla, pero bueno, los detalles generales se ven, y por detrás la forma que nos queda de nuestro dedo. Bueno, pues con este sistema vamos a hacer la empuñadura del tirachinas personalizada para nuestra mano. Así es como lo hago yo. En algún cuchillo por ahí también lo he hecho. Al encavar cuchillos también lo puedes hacer así y te queda muy bonito. Alguno tengo hecho por ahí y ya enseñaré. Y te queda muy bonito. Una vez que esté pulida la madera, lleva su trabajillo, vamos, pero oye, prisa no hay, tarde no es, así que, y queda muy bonito luego la empuñadura personalizada a tu mano. También lo puedes cortar por la mitad, a todo lo largo, hacerlo en 2 partes y añadir la que más te guste de las dos, o como mejor te parezca. ¿Vale? Pues nada, yo lo voy a ir pasando ya la madera
y luego ya os lo enseñaré. Bueno, pues después de haberle metido ahí un rato de lija, este es el resultado. Lo que decíamos de la forma de los dedos, que creo que se adapta perfectamente a nuestra mano. Que esa era la intención. Vale, pues ahora vamos a darle un poquito de aceite de linaza que tengo por ahí con un trapito. Y yo creo que ya listo el pollo. Pues ahora vamos con el aceite. Bueno, pues ya tenemos listo el invento. Ya le hemos dado, a lo mejor no se aprecia mucho porque la luz tampoco es la mejor. A lo mejor no se aprecia mucho. Le he dado 2 manos de aceite de linaza. También se puede teñir a tinte de, yo que sé, caoba, palo santo o lo que eso, pero a mí lo que me gusta es ver la veta. No se aprecia mucho. No se aprecia mucho, desgraciadamente. La veta es madera de haya, no se aprecia mucho la veta. Es una pena. Pero bueno. No sé, aquí se aprecia más. Digo que la luz aquí se aprecia un poquito más. Queda muy bonita. Y oye, es madera autóctona que se encuentra por el parque. No tenemos que andar cortando nada, ni haciendo daño en ningún sitio. Barata. Y bueno, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, ya sabéis. Mandáis un mensajito, hacéis un comentario, lo que queráis, y contesto, si tenéis alguna duda, sin problemas. ¿De acuerdo? Venga, hasta otra.